Recuerda inscribirte en mi canal de YouTube, Instructor Alejandro Guzmán. Y escríbeme mensajes para recibir cupones de Udemy con los mejores cursos certificados. Excelente, vamos por otro dominio. Hablemos ahora de base de datos. Hay más de 14 opciones de servicios para base de datos dentro de AWS. Veamos algunas de ellas. Pero primero, dejen establecer un poco de conceptos. Las bases de datos tradicionales son las bases de datos relacionales. Y tiempo después vinieron las bases de datos no relacionales. ¿Y por qué hubo ese salto de paradigma? Muy bien, porque hace 20 o 40 años los discos duros, el espacio de almacenamiento era muy caro. Los discos eran de unos pocos megas, sí. Yo sé que sus celulares tienen hoy en día 122 gigas, ¿no? Pero antes los discos duros eran pocos megas. Entonces, los manejadores de base de datos, los subes, lo que hacían era tratar de optimizar el espacio. ¿Cómo lo hacían? Evitando duplicar información. Es por eso que la información se guardaba en una tabla, sin duplicados, y si había necesidad de duplicar la información, se hacía vía las relaciones. Entonces, por eso nacieron las bases de datos relacionales. Ahora, la necesidad ya no es el espacio. Ya el espacio es muy económico. Ahora lo que se optimiza es la velocidad de respuesta, la cantidad de CPU que se va a utilizar. Entonces, por eso nacieron las bases de datos no relacionales. Ya no importa tener información duplicada, lo que importa es de que las lecturas de información sean extremadamente rápidas, porque mis usuarios en internet con un celular son muy duros. Si consultan información y no se refresca en cuestiones de 2-3 segundos, tachan la aplicación como que ya no funciona. Es por eso que las bases de datos relacionales son geniales para hacer lecturas en muy poco tiempo. Y lo mismo, para estar haciendo cientos o miles de escrituras casi simultáneas hacia una tabla, las bases de datos relacionales fueron diseñadas con otro principio, que ya no funcionan sobre un solo servidor, como pasaba con las bases de datos relacionales. Las bases de datos no relacionales están diseñadas para trabajar sobre un clúster, sobre varias instancias, de modo tal que la cantidad de los insert o escrituras que hacemos en una base de datos no relacional se distribuye entre múltiples instancias. Y la información igual se distribuye entre n particiones, por decirlo así, entre n discos duros. Pero el concepto son particiones. ¿De acuerdo? Entonces son como que la parte teórica. Entonces, bueno, en cuanto a bases de datos relacionales, tenemos Amazon RDS, Amazon Aurora y Amazon Redshift. Déjenme comentar un poco de Amazon Redshift. Y les voy a comentar algo. 90% de los servicios y características que lanzamos en AWS son peticiones explícitas de ustedes, de nuestros clientes. Ese fue el caso con Amazon Redshift. Ya habíamos lanzado un año antes de Redshift Amazon Aurora, con base de datos relacional, con código creado por AWS. Y los clientes dijeron, oye, excelente, nos gusta, nos encanta. ¿Por qué no nos creas una solución de base de datos relacional de Data Warehouse? El Data Warehouse está pensado para almacenar información de varios meses o varios años. Entonces, es acumular mucha información. Y decían nuestros clientes, bueno, los software que hoy en día existen son muy caros, con licencias punitivas. Es por eso que creamos Amazon Redshift como una solución de base de datos relacional pensada para Data Warehouse, donde puede almacenar no gigas, no miles de gigas, son teras, no miles de teras, son de petabytes, ¿sí? Millones de gigas, ¿sí? Está pensado Amazon Redshift para escalas de petabytes, de millones de gigas. Entonces pueden crear clústeres con decenas o cientos de nodos, así de gigantesco. Pero también pueden levantar un Amazon Redshift con una sola instancia, para que empiecen a hacer sus pruebas. Bueno, entonces RDS, Aurora y Redshift son parte de las bases de datos relacionales. Y vemos del lado derecho que las bases de datos no relacionales todavía tienen otros subtipos. Base de datos no relacionales de tipo llave-valor, como DynamoDB, que es serverless, y ahorita la vemos. Como base de datos no relacional, orientadas a documentos. Y tal es el caso de Amazon DocumentDB, que es compatible con MongoDB. Base de datos no relacional, pensada para guardar la información en memoria RAM, ¿sí? No en los discos duros. Para eso tenemos Amazon Elasticache, que es un servicio administrado. ¿Recuerdan la diferencia con los no administrados? Bueno, en este caso, Amazon Elasticache, ustedes piden el servicio les va a preguntar unas pocas preguntas: qué tipo de instancia quieren, cuántas instancias quieren para formar el clúster
de Amazon Elastic Cache. Y les voy a preguntar, ¿quieres el software de Redis Cache o de Memcache? Que son software de terceros. Entonces, la información que se guarda en esta base de datos no relacionados realmente se guarda en memoria. Está pensado para que ustedes puedan guardar ahí las consultas frecuentes. Esa consulta frecuente sí, se obtuvo de una base de datos, tal vez relacional, y esa consulta frecuente se guarda ahí en memoria RAM. Pensemos cuando ustedes buscan un listado de países o un listado de departamentos o estados. Bueno, eso ya no cambia y es una consulta que seguramente hacen muchas veces. Bueno, entonces ese resultado se puede guardar en Amazon Elastic Cache para que cuando lo pidan de manera instantánea se entrega, ¿sí? 10 veces más rápido que si hiciera la búsqueda hacia una base de datos relacional en un disco duro. Y además liberan carga a la base de datos relacional, porque las estaría absorbiendo las peticiones, las va a estar absorbiendo Amazon Elastic Cache. Bueno, otro tipo de bases de datos no relacionales, pensadas para grafos. Si más o menos ubican la parte de redes sociales, una persona tiene muchos amigos y esos amigos tienen a su vez otros tantos amigos y entonces todos son amigos de todos y entonces hay información. Los nodos son las personas, las relaciones también tienen información, si es mi amigo, es mi tío, es mi padrino y desde cuándo. Entonces, bueno, se guarda información de los nodos como de los vértices de las relaciones. Y para hacer búsquedas, ¿quién es amigo de quién? Bueno, en lugar de tener una tabla con todas las personas, hacer búsquedas cíclicas en una base de datos relacional, no, mejor se usa una base de datos orientada a grafos y donde ya hay algoritmos específicos para hacer este tipo de búsquedas de manera optimizada. Bien, para eso tenemos Amazon NetJoule. Bueno, entremos un poco en detalle y veamos las bases de datos relacionales. Hay dos opciones para hacer este despliegue. La primera opción es un servicio no administrado. ¿Quién? S2. Ustedes levantan una instancia de S2 y ustedes le instalan el software en su manejador de base de datos relacional. Es una alternativa. Y dentro de S2, ¿se acuerdan las imágenes que traen el sistema operativo? Y también pueden traer el software precargado, ya sea open source o de licencia. Bueno, entonces ustedes pueden levantar una instancia de S2 que ya traiga en la AMI el sistema operativo. O sea, un Windows con SQL Server, ¿sí? Un Windows con Oracle, ¿okay? Un Linux con NoSQL Server, o con MySQL, o con Postgres. Bueno, y ahí ustedes les toca hacer la administración. ¿Okay? ¿Tienen mayor control? Sí. ¿Le pueden instalar cosas? Sí. ¿Lo pueden tunear? Sí. Pero bueno, a veces no hay necesidad de hacer todo eso. Lo que queremos es liberarnos de cargas administrativas, de enfocarnos en lo que más nos interesa, en hacer el diseño de la base de datos, en hacer la codificación, en generar valor para la compañía a través de aplicaciones. Y entonces mejor podemos crear un servicio administrado. Es ahí donde va a entrar el servicio de Amazon RDS. Amazon RDS es un servicio administrado para base de datos relacional, ¿sí? Que va a ser fácil de solicitar, gestionar, administrar, ¿okay? Me va a permitir ya la alta disponibilidad. Con un simple clic yo voy a decirle, quiero réplicas de lectura, quiero réplicas de standby. Por si el nodo principal fallara, bueno, el segundo nodo, el de réplica de standby, entra, así como en el fútbol cuando el titular se lastima, bueno, entra el suplente. Eso puede pasar con la réplica de standby. Y eso con un simple clic se configura para que tengamos también multi-AZ. Bueno, entonces, este servicio de RDS lo vamos a ver enseguida. Y pertenece, decíamos, a las bases de datos relacionales. Y la otra opción es una base de datos relacional, decíamos, de Data Warehouse, que es Amazon Redshift. Y decimos, entre las no relacionales, bueno, tenemos por ahí a Dynamo, que va a ser totalmente serverless. Ahí ni siquiera tienen que aprovisionar una instancia, como si pasa en RDS, como si pasa en Redshift. ¿Okay? Entonces, veamos RDS. RDS es un servicio administrado. Ustedes simplemente tienen que seleccionar qué tipo de instancia quieren, de qué tamaño es, a través del tipo de instancia, y decirle qué sabor de manejador de base de datos. Y entre las opciones está SQL Server, está Oracle, MySQL, Postgres, una derivación de MySQL que se llama MariaDB, y nuestra solución, que es Amazon Aurora. Bueno, cualquiera de esas alternativas se tiene dentro del servicio Amazon RDS. Entonces, con pocas preguntas, ¿qué manejador de base de datos quieres? ¿Qué tipo de instancia quieres? Con eso el servicio me va a aprovisionar la instancia en cuestión de minutos. Y ya va a venir entonces este software precargado, listo para usarse. ¿Okay? Ya voy a tener mi endpoint para poderme conectar desde mi CIDES para hacer mis consultas SQL y empezar a generar mis tablas.
y empezar a insertarle o leer mis datos, como típicamente lo hago con un servidor en on-premise. Solo que aquí ya me lo dan en cuestión de minutos. ¿Okay? Y también me va a dar la interfaz gráfica para hacer los respaldos de manera sencilla. Y yo decido en qué momento apago ese servidor y lo enciendo. ¿Y cuál es el modelo de pago por uso? Simplemente, igualmente como las instancias, está tasado en horas. Solo que bueno, hay que ver qué tipo de software tiene, porque puede tener un costo diferente cada tipo de manejador de base de datos dentro de RDS. La otra opción de RDS es usando el software de Amazon Aurora. En este caso no hay un cobro por licencia, simplemente es el cobro por el servicio. Igual está tasado en horas porque es un servicio administrado. Por debajo hay instancias. Aunque déjenles adelanto, ya hay Amazon Aurora con la opción de On Demand. Este servicio de Amazon Aurora fue diseñado para la nube. Me permite tener hasta 15 réplicas de lectura. Entonces, todos mis select en mi SQL, en el lenguaje de base de datos relacional, bueno, esos select se redirigen ya no al nodo principal, sino a esos nodos que ya tienen la copia de la base de datos que está totalmente sincronizado, pues son réplicas, y digamos, de lectura. Solamente va a recibir la parte de los select. Mientras que los insert y updates se reciben en el nodo principal. Y Amazon Aurora fue diseñado para también guardar la información en multi-AZ. ¿Se acuerdan del concepto? Que una región está conformada por varias zetas. Bueno, entonces, Amazon Aurora puede poner nodos en diferentes AZs en la misma región. Y con eso ofrece entonces esta alta disponibilidad y alta durabilidad, porque tengo duplicada la información. Y ya fue diseñado para tener un alto rendimiento. Y en cualquier momento yo puedo entonces agrandar la cantidad de instancias de réplicas de lectura, decir que sea multi-AZ, y también la capacidad de mi instancia principal de Amazon Aurora. Amazon Aurora es compatible con Postgres y con MySQL. Y tenemos otros servicios para ayudarles a hacer las migraciones desde SQL Server, desde Oracle, hacia Amazon Aurora, como Data Migration Service, DMS. La base de datos no relacional, DynamoDB, ¿recuerdan? Había varios tipos o varios subtipos en las bases de datos no relacionales. En este caso se considera de tipo llave-valor. ¿Por qué? Bueno, DynamoDB va a permitir crear tablas no relacionadas sin tener que aprovisionar instancias. Es un servicio totalmente serverless. Simplemente ustedes dicen, llegan a Dynamo, le piden crear una tabla y les va a preguntar pocos parámetros. ¿Cómo quieres que se llame tu tabla? ¿Cuál es la llave primaria? Que en el caso de Dynamo se le va a llamar el partition key, la llave de particionamiento. Opcionalmente le puedo dar una segunda llave, que se llama el sort key, o la llave de ordenamiento. Con esas dos va a distinguir a cualquiera de los registros. Solo que le vamos a llamar items, elementos. De hecho, los métodos en el código se va a llamar putItem, getItem. Entonces, DynamoDB es totalmente serverless, con todas las características que ya habíamos hablado, la parte serverless. AWS va a escalar la infraestructura necesaria. Yo solamente tengo que decirle a mi tabla, no, quiero que tú tengas la capacidad de tantas lecturas por segundo o tantas escrituras por segundo. Para eso hay unas unidades que se llaman las unidades de escritura y las unidades de lectura. Las unidades de lectura se redondean a cada 4 KB, las unidades de escritura a cada KB. Así es la manera en que vamos a proporcionar cuánto cómputo queremos para la parte de Dynamo, cuántas lecturas y cuántas escrituras queremos por segundo. Y ese valor, ese parámetro lo podemos cambiar en cualquier momento. Y también DynamoDB me permite que mi tabla tenga la configuración on demand. Entonces me despreocupo de tener que adivinar cuántas escrituras y lecturas quiero tener por segundo. Simplemente lo pongo en modo on demand y al final del mes me van a decir, tuviste tantas unidades de escritura y de lectura. Y me harán mi respectiva facturación. Entonces mi base de datos, mi tabla de Dynamo estuvo disponible las 24 horas del día, los 30 días del mes. Y si no hice ninguna ninguna inserción de información y lectura, pues no van a cobrar por la parte de compra. Solo van a cobrar la parte de almacenamiento.
Además, DynamoDB se encuentra, ¿se acuerdan? En la capa gratuita. DynamoDB tiene 25 GB en la capa gratuita. Entonces, por ser serverless, ya tiene un diseño de rendimiento rápido y tiene la promesa de ejecutar las instrucciones de Dynamo en un dígito de milisegundo. Esto quiere decir entre 1 y 9 milisegundos. Es lo que se va a tardar Dynamo en entregarme un registro o hacer un insert dentro de la propia región. Además, en cuanto a seguridad, puedo tener un control de acceso detallado. Puedo decidir yo qué usuarios sí pueden hacer operaciones sobre mi tabla e incluso ir más allá, sobre cuáles columnas, que en este caso vamos a llamar atributos, y sobre cuáles renglones, que decíamos le vamos a llamar items. A ese nivel de granularidad pueden llegar la asignación de los permisos. Otra característica de DynamoDB, puedo decirle que mi tabla sea global, a nivel mundial. Y en ese caso, ya no solamente me pregunta por una región, me va a preguntar por en qué otras regiones quiero que esa tabla esté replicada. Y él por dentro, por el servicio, ya me va a hacer la replicación para que esté sincronizada mi tabla en las N regiones que yo seleccione. Veamos un caso de uso, un ejemplo. Uno de nuestros clientes que desarrolla videojuegos, en algún momento es una competencia a nivel mundial. Ustedes saben, gamer hay muchísimos. Y entonces esta competencia tuvo 2 millones de gamers. Cada uno de ellos estaba registrando durante el juego cuáles eran los puntos que había acumulado. Bueno, eso se registró en una tabla, la tabla de puntaje. Y había que entregarle a cada gamer quiénes iban ganando, quiénes eran los líderes. ¿De acuerdo? Y además cuántos puntos llevaba él. Entonces esa información se encontraba en esa tabla de puntos. Entonces si eran 2 millones de gamers, la cantidad de inserts que se hacía, estamos en tasas de 2 millones. Y la cantidad de lecturas de quienes iban en primer lugar, pues igual, estamos hablando de millones cada minuto. Bueno, eso se puede resolver fácilmente con DynamoDB. ¿Por qué? Porque podemos escalar y poner la cantidad de lecturas, escrituras que querramos. Por detrás está la infraestructura necesaria para ello. Y en el momento en que ya casi no se haya terminado la competencia, pues en ese momento empezamos a reducir la cantidad de lecturas y escrituras que requerimos por segundo. Y eso se puede automatizar.